Bueno, ya casi buenas tardes. Vamos a continuar con la última actividad de esta mañana, la mesa redonda sobre el terrorismo yihadista en el mundo. Tenemos a tres expertos que voy a presentar muy rápidamente y por tanto muy injustamente, para que tengan el tiempo de intervenir y ustedes tengan el tiempo de preguntar luego. Nos van a hablar sobre cuál es la situación actual, cómo ha evolucionado recientemente, es decir, hay una cierta continuidad con lo que han escuchado antes y va a haber más profundidad en eso. El terrorismo yihadista en distintas zonas del mundo, las personas que van a exponer son, en primer lugar, por orden de sus intervenciones, Carlos Igualada, que es director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, que mencioné antes por referencia a los datos que ese organismo publica anualmente sobre la incidencia del terrorismo yihadista y de otros tipos en el mundo. Luego intervendrá el profesor Carlos Echeverría, que es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y experto también en estas cuestiones y en particular cuestiones de relaciones internacionales, geopolítica, con especial interés y conocimiento del Magreb y de Oriente Próximo, que es la zona en la que se va a centrar. Y por último intervendrá el coronel Jesús Díez Alcaide, actualmente en el Departamento de Seguridad Nacional, que es una de las instituciones que ha tenido la amabilidad, una de las instituciones del Estado que ha tenido la amabilidad de colaborar con nosotros en este curso y que hablará fundamentalmente del terrorismo yihadista en África, digamos del Sahel para abajo, ¿vale? Así que sin más dilación, Carlos, tienes la... Bueno, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un verdadero placer estar aquí, para mí en este curso al que acuden grandes especialistas en la materia. La verdad que me alegra mucho el poder estar en un evento de este tipo en el que se respeta y se honra tanto a la memoria y a la dignidad de las víctimas del terrorismo. Nuestro observatorio, como parte del colectivo Víctimas del Terrorismo, trabaja sobre ello y creo que es importante siempre hacer hincapié en este aspecto. También agradecer a Luis por su invitación. Y bueno, como tengo poquito tiempo, voy a dar algunas claves de cuál es la situación actual en cuanto al terrorismo de carácter yihadista, algunas tendencias. En primer lugar, y para que se hagan una idea, solo en el año 2020 se produjeron 2.350 atentados de inspiración yihadista en el mundo. Todo esto recopilado a través de la investigación que hacemos en nuestro observatorio. Y en estos atentados murieron al menos 9.748 personas. Creo que es importante comenzar dando estas cifras porque quizá ahora que toda la atención mediática la centra el tema del COVID, parece que el terrorismo, igual que otras tantas realidades a nivel global, han desaparecido. Y lo cierto es que no es así ni mucho menos. Parece también que una vez que se acabó la oleada de atentados sobre Europa en el año 2017, el terrorismo también ha desaparecido alrededor del mundo. No es así. De hecho, cada día la media que hemos establecido nosotros es que cerca de 40 personas mueren al día como consecuencia de atentados de inspiración yihadista. Y lo cierto es que es importante entender cómo se configura de alguna forma o cuáles son los niveles en lo que conforman el movimiento yihadista actual para entender cuál es la realidad que comentamos. De hecho, estos niveles yo los clasificaría en cuatro. El primero de ellos es el que hace referencia a tanto a Al-Qaeda como al Estado Islámico en cuanto a las estructuras centrales, es decir, donde se encuentra la jerarquía, la cúpula de la organización, y la cual transmite desde donde emanan las órdenes hacia el resto de grupos vinculados. En el caso de Al-Qaeda se encuentra lo que viene a ser su estructura central a caballo entre la frontera de Afganistán y Pakistán. En el caso del Estado Islámico, entre Siria
e Irak, y ese sería el primer nivel que encontramos, que vienen a ser las dos grandes figuras dentro del movimiento yihadista y los grandes referentes transnacionales del movimiento a escala global. Luego, en un segundo escalón, encontraríamos todas las franquicias... Perdona, me voy a quitar esto, que si no me voy a ahogar. En un segundo escalón encontraríamos todas las franquicias y grupos afiliados vinculados a estas dos organizaciones en diferentes regiones del mundo, desde África hasta Oriente Medio, Sudeste Asiático, el África subsahariana, etc. Estas organizaciones tienen la particularidad de que en su momento juraron fidelidad al Estado Islámico o Al-Qaeda, mucho antes, la mayoría de ellas, y a partir de este momento algunas de ellas comenzaron a utilizar sus propias siglas, como por ejemplo en el caso de Al-Qaeda tenemos Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Al-Qaeda en el subcontinente indio, Al-Qaeda en la península arábiga, por poner algunos ejemplos. Mientras que otros grupos no deciden adoptar estas siglas, sino mantener las suyas propias, como es el caso de Al-Shabaab, el grupo de Somalia, pero que también juró fidelidad a Al-Qaeda en su momento. La existencia de estas franquicias regionales y grupos afiliados en la actualidad lo que ha provocado es que el movimiento yihadista en estos momentos se encuentre en un momento de expansión como nunca antes se había visto, precisamente porque todos estos grupos han adquirido una gran capacidad y operan, como ya digo, desde África subsahariana hasta el sudeste asiático. Lo cierto es que este fenómeno se ha producido porque durante los últimos años tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico, las estructuras centrales me refiero, quizá han perdido parte de esa capacidad o la han delegado de buena gana en estas franquicias regionales, las cuales actualmente son las grandes referentes y abanderan lo que es el movimiento yihadista. Valga como ejemplo, en el Sahel, por ejemplo, encontramos por parte de Al-Qaeda a la coalición de grupos yihadistas que opera bajo el nombre de Yenim, o en el caso del Estado Islámico tenemos al Gran Sáhara o el Estado Islámico en África Occidental, por poner algunos ejemplos. La principal característica que tienen estos grupos es que han adquirido un nivel de actividad enorme, que sin parangón alguno, y esto ha provocado precisamente que el movimiento yihadista haya aparecido en zonas donde hasta entonces no tenían prácticamente ningún tipo de influencia. Sirva como ejemplo también dos casos, por un lado la República Democrática del Congo, y el otro Mozambique, que yo diría que son los dos grandes focos yihadistas de más reciente aparición a escala global. Precisamente estos dos casos lo que demuestran es el vínculo que se ha forjado entre movimientos islamistas locales y la agenda yihadista global de grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico, porque precisamente esta sinergia y esta suma de intereses que tienen ambas organizaciones, tanto de escala local como en el ámbito global, lo que demuestran es que al sumar intereses comunes, la capacidad de estos grupos aumenta de forma exponencial. En el caso del Congo encontramos a las Fuerzas Aliadas Democráticas, un grupo que apareció en Uganda, pero que se centra su actividad en el Congo, y en el caso de Mozambique, por ejemplo, Ansar al-Sunna, que es el grupo referente. Y se muestra de forma empírica cómo a partir del vínculo que han establecido estas dos organizaciones, en este caso con el Estado Islámico, comienzan a desarrollar su capacidad, aumentan en términos económicos, mejoran sustancialmente la logística, los recursos de los que disponen también son mucho mayores, y lo que vemos a partir de ello es precisamente que se transforma toda esta situación y estos grupos adquieren un potencial que sigue viéndose a día de hoy, que todavía continúa expandiéndose mucho más. Ya me he ido de lo que quería decir. Este era el segundo bloque, el segundo nivel. Entonces ya he dicho, el primero que era Al-Qaeda y el Estado Islámico como estructuras centrales, el segundo que son franquicias y grupos afiliados, el tercero son grupos independientes que no han adoptado como propia lo que es la ideología del yihadismo global. Encontramos en este sentido distintos grupos con una agenda puramente local y que no comparten esta perspectiva más ambiciosa como es la del Estado Islámico o la de Al-Qaeda, únicamente porque no les interesa, no porque quizá no la compartan, sino porque es más fácil que llevar a ver cómo se cumplen sus propios objetivos. Algunos casos de este sentido son en Siria, el grupo Hayat Tahrir al-Sham, que liderado por al-Jolani, uno de los grandes referentes dentro del yihadismo en Oriente Medio, que hasta hace poco estaba vinculado a Al-Qaeda, pero ahora ha visto que para sus intereses geoestratégicos no le interesa este vínculo con Al-Qaeda porque era una opción como muy agresiva, muy violenta, y han decidido separarse de Al-Qaeda y establecer una agenda puramente local.
También tenemos otros ejemplos, como Boko Haram, que también conoceréis, e incluso también en Tailandia, la insurgencia sureña, conocida como insurgencia sureña, del movimiento Patani, etcétera, que son grupos puramente de una agenda local, son grupos islamistas, pero que han rechazado en varias ocasiones unirse y adoptar como propia la influencia del Estado Islámico, porque precisamente el hecho de asumir como propia esta ideología influye a la hora de que la lucha antiterrorista también te ponga a ti como el foco un foco al que combatir. Entonces, bien por motivos ideológicos y para esta forma para garantizar la supervivencia de estos grupos, ambos deciden tener esta agenda local y no vincularse de ninguna forma con la ideología yihadista global para evitar este tipo de situaciones. Y por último, el cuarto escalón, el cuarto nivel que encontramos es el que más afecta a Europa, evidentemente, y es el que está compuesto por individuos que sin formar parte, sin tener ningún tipo de vínculo directo con ninguna organización terrorista, deciden dar el paso a cometer atentados, únicamente inspirados por la influencia ideológica de estos grupos. Este es el caso que estamos viendo en la mayoría de atentados que ocurren en Europa durante los últimos años, especialmente a partir de 2017. ¿Se ha apagado? No he tocado nada. ¿Me escucha? No. ¿Sigo hablando así y ya está? ¿O... ¿No? Pero no sé. Sí. No sé tampoco. No sé cómo voy el tiempo. No tengo mirada. Gracias. Sí, ¿no? Parece que sí. Vale. A ver, ¿se me escucha ahora? Sí. Vale. Eso que decía, que desde 2017 lo que vemos es que la mayoría de los atentados que se cometen en Europa son llevados a cabo por individuos que están vinculados ideológicamente, pero que no pertenecen ni forman parte ni han recibido ayuda en términos logísticos, económicos o operativos, ni por parte del Estado Islámico ni por parte de Al-Qaeda. Precisamente la existencia de estos individuos que se autorradicalizan, la mayoría de ellos a través del consumo de propaganda yihadista, en redes sociales, en internet, en foros yihadistas, es una de las grandes amenazas que existe para Europa en la actualidad en cuanto a lo que se refiere a terrorismo. Y de hecho también esto se puede vincular con las otras dos grandes amenazas, diría yo, que bueno, de hecho la Estrategia de Seguridad Nacional así lo afirma también. Y es, por un lado, lo que está ocurriendo dentro de los centros penitenciarios. En el observatorio, en nuestro centro de investigación, hemos concluido en uno de nuestros informes que entre el 2018 y mitad del año 2020, casi el 50% de los atentados que se dieron en Europa estaban directa o indirectamente relacionados con lo que ocurría en prisiones, ya sea porque estos atentados o han sido cometidos dentro de las prisiones por individuos radicalizados que han apuñalado a funcionarios que trabajan allí, o bien han sido cometidos por individuos ya sentenciados por terrorismo y que una vez se reincorporan a la sociedad vuelven a cometer atentados, lo que manifiesta de forma clara que algo está fallando en las estrategias de prevención y prevención del radicalismo violento, sobre todo en los entornos penitenciarios. O tres, y quizá es el caso más grave, son atentados que han sido cometidos en las calles, pero por individuos que, estando en prisión y condenados por crímenes o delitos que no tenían nada que ver con terrorismo, inician allí dentro un proceso de radicalización, de adoctrinamiento, y una vez que salen deciden dar el paso para cometer atentados. Por lo tanto, lo que ponen de manifiesto esta realidad en los entornos penitenciarios es sin duda que los programas de prevención del radicalismo no están funcionando como deberían, que quizá también no tenemos que hablar lo que deberíamos hablar es de programas de desenganche más allá, porque quizá es más fácil de entender este término porque es muy difícil eliminar unas ideas radicales. Quizá es más fácil desenganchar o explicar o convencer de que no es necesario dar ese paso a la violencia, pero no eliminar esas ideas, porque yo personalmente creo que es mucho más complicado. Y el tercero de los desafíos al que hay que hacer frente es sin duda el fenómeno de los retornados, que lo conoceréis. De momento España, de hecho como España afortunadamente solo ha sufrido el atentado del 2017 de Barcelona y Cambrils, no hemos podido ver cómo estos retornados han llevado a cabo atentados sobre nuestro suelo. No es lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, en Francia o en Reino Unido o en Bélgica incluso, donde es una realidad mucho más presente.
Y es verdad que en España se han dado operaciones antiterroristas en las que se han detenido a combatientes retornados, como la que ocurrió el año pasado en Almería, en la que se detuvo a Abdelbari, uno de los yihadistas más buscados europeos. Y bien es cierto que en España estamos controlando bien este fenómeno, pero todavía queda mucho trabajo por hacer porque es una de las grandes amenazas. Y creo que se me ha acabado ya el tiempo, así que bueno, luego si alguien quiere comentar algo también podemos dar alguna cosa más. Está aquí mi intervención. Muy bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a mi buen amigo el profesor Luis de la Corte su invitación. Es un honor y un placer, como siempre, participar en actividades que lideras. Agradecer a mi buen amigo también Florencio por dinamizar actividades tan necesarias como esta. Yo voy a tratar en estos apretados minutos de centrar la atención en un espacio que podríamos acotar en Magreb y Oriente Medio, Oriente Próximo, no MENA, porque MENA sería mucho, pero en una aproximación que es geopolítica para ver cómo la amenaza representada por diversos actores terroristas islamistas está, desde mi punto de vista, en un buen momento. En un buen momento no tanto en términos de realizaciones inmediatas, de cifras de atentados. Afortunadamente en eso hemos estado peor, pero sí hay un análisis que evidentemente pueden ustedes luego en el debate discutir conmigo, mi planteamiento. Hay un escenario que es propicio para el inmediato futuro, para alimentar esa amenaza, tanto en el Magreb como en Oriente Próximo. ¿Por qué? ¿Por qué hay escenarios propicios para que la ideología que alimenta a determinados grupos pueda seguir siendo una ideología potente, atrayendo seguidores, ofreciendo respuestas, ofreciendo modelos? La pandemia y el impacto de la misma en el terrorismo ya ha sido analizada por el profesor Luis de la Corte. Pero es verdad que no está de más recordar que ese tiempo de interrupción ha sido también un tiempo de adaptación para los actores terroristas. Es decir, que la parálisis, el confinamiento, la inactividad en términos tradicionales suponen un parón, pero también una adaptación y una continuación del esfuerzo en dimensiones como la ideológica, en dimensiones como la propagandística, en la dimensión en la que la imaginación sigue trabajando para ver cómo se debe de actuar, no tanto el día después, sino en el escenario mismo de la pandemia, que no sabemos cuándo llegará a su fin, y en ese escenario que es un escenario de cambios. También es verdad que la pandemia ha paralizado muchas cosas, no todas. En el Magreb y en Oriente Medio veremos que se ha seguido combatiendo, aunque se hiciera con mascarilla, pero se ha seguido combatiendo en escenarios como Libia o como Siria, es decir, que la guerra sigue en esos escenarios y, por tanto, hay una actividad que, en cambio, en el mundo occidental se paralizó en su momento. En el mundo occidental desaparecieron los objetivos, las masas ya no estaban en las calles, los centros de ocio estaban vacíos, pero en eso estamos ya en una fase de cambio, en una fase de caos, en una fase de vuelta o no al confinamiento en algunos escenarios, pero digamos que los objetivos vuelven a aparecer y, por tanto, es bueno que no lo perdamos de vista. En lo que al Magreb respecta, hemos vivido en tiempos recientes algunas buenas noticias, como fue la eliminación del emir de Al-Qaeda en las tierras del Magreb islámico. Pero como suele ocurrir en estos grupos, el emir tiene siempre sucesor y la organización perdura, entre otras cosas, porque es un engranaje lo suficientemente sólido y vivo como para que no desaparezca o no se desvanezca por la desaparición o la eliminación de su líder. Además, ACMI, no lo olvidemos, que ya engarza directamente con lo que es mucho más exitoso
y en lo que no voy a entrar porque mi buen amigo Jesús Díez Alcalde se va a ocupar de esa parte africana. El Magreb es África también, pero del Sahel para abajo, y sobre todo el Sahel, a buen seguro lo va a hacer Jesús, y no quiero inmiscuirme en ese tema. No es inmiscuirse porque los actores que lideran el yihadismo en el Sahel, aún por inercia del pasado, y eso va a durar en el tiempo, tienen raíces magrebíes. No olvidemos que el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes ya va cambiando de fisonomía, incluso su emir ya no es magrebí, sino que es un saheliano, Iyad Adghali. Y no olvidemos que el líder del Estado Islámico en el Gran Sáhara es un individuo que nació en el Ayun, en el Sáhara Occidental. Pero hay efectivamente un proceso de transición hacia la incorporación de nuevas caras, de nuevos perfiles, de nuevos actores. Pero el Magreb sigue pesando, y lo más importante del Magreb, que es a lo que voy, es que la situación es tan preocupante en esa subregión africana, preocupante por lo que ahora diré, que quienes van a sacar partido, y ya lo están sacando a buen seguro, van a ser precisamente, entre otros, los enemigos yihadistas. ¿Por qué hay un escenario propicio para que la ideología y sus protagonistas medren en el Sahel, en el Magreb, perdón? Bueno, pues porque si empezamos desde el este, tenemos un escenario que algunos creen que ya está en vías de solución, pero que no lo está, ojalá me equivoque, que es Libia, donde lo que en estos años, en esta última década, ha sido fecundo en términos de consolidar la amenaza del Estado Islámico en este país, es un escenario tal de caos y de despiste generalizado que los actores yihadistas, que no han sido derrotados en ese escenario, ni mucho menos, tienen una ventana de oportunidad enorme para actuar. El Estado Islámico no fue derrotado en Libia. Sus 3 vilayas no fueron, digamos que, desafiadas ni derrotadas. El Estado Islámico se diluyó y se mezcló con el ambiente, con el entorno, con el paisaje, como en cierta medida lo ha hecho también en otros escenarios. No olvidemos que en Siria se sigue combatiendo contra el Estado Islámico y que la coalición, al menos la coalición que lidera Estados Unidos, sigue llevando adelante un esfuerzo bélico contra el Estado Islámico en Siria y también en Irak. En Libia el caos es generalizado, el contagio de ese caos al Sahel no ha dejado de manifestarse intensamente desde 2011 y hasta hoy. No olviden que cuando hablamos del Sahel hablamos del Magreb, y cuando hablamos del Sahel hablamos también del Golfo de Guinea, y al final hablar del Magreb nos obliga a depositar nuestra mirada y nuestro análisis en un Sahel en ebullición. Argelia y Marruecos se llevan peor que nunca. Esta es una mala noticia para todos, empezando para los 2 países en cuestión, para los vecinos inmediatos. Es una buena noticia para el enemigo yihadista. ¿Por qué? No porque haya habido en tiempos una magnífica colaboración entre Argelia y Marruecos, que no la ha habido casi nunca, pocas páginas de colaboración ha habido. La extradición de Layada, jefe del GIA, desde Marruecos a Argelia, el 94, el 93, pero se cuentan con los dedos de una mano y sobran unos cuantos. Pero evidentemente la tensión entre Argelia y Marruecos es una tensión que lleva a un debilitamiento en la región, a una distracción en lo que respecta a la necesidad de ocuparse también de lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa aquí. Y esa tensión indudablemente hace que un país por su lado y el otro por otro se conviertan, ya lo son, pero se van a convertir mucho más en las fechas inmediatas, en el medio plazo, en un escenario de caos, en un escenario de tensión que es siempre aprovechado por el enemigo, en este caso por el enemigo yihadista. Eso también es importante para los flujos migratorios irregulares masivos y para la delincuencia organizada y todo lo que ustedes quieran, pero aquí estamos hablando del terrorismo. Túnez, que no me olvido de él, es un país en proceso de desmoronamiento. Quienes aún abundan en la idea de que ahí triunfaron las revoluciones árabes o las primaveras árabes y la revolución de los jazmines, evidentemente hoy es más claro que nunca que se equivocaron y se equivocan. Es un país que se desmorona, es un país donde la situación política, económica y social
es terrible, donde el coronavirus está diezmando a la población y donde esas raíces yihadistas que siempre han estado ahí, que Ben Ali contuvo y que la mal llamada primavera árabe liberó, está permitiendo que esos actores tengan también, digamos que un espacio, que es un espacio hostil también para ellos, porque evidentemente la situación es una situación mala para todos, pero para ellos es una situación propicia para hacer su propaganda, para hacer su diseminación de mensaje y organización. Mauritania es un puente siempre entre el Magreb y el Sahel. Y aunque solemos hablar de Mauritania en positivo, entre otras cosas porque no está ocurriendo en Mauritania lo que sí está ocurriendo en Malí o en Burkina Faso, Mauritania es tan vulnerable que no debemos de perder de vista a ese país, tanto por lo que es el efecto contagio de lo mal que van las cosas en el Magreb, al que pertenece, como también del efecto contagio de lo mal que van las cosas en el Sahel, al que también pertenece. En Oriente Medio la situación, Oriente Próximo, si me permiten, tampoco es especialmente boyante. Los actores islamistas, ahora voy a dedicarme en primer lugar al islamismo radical, tanto de Hamás como de Hezbolá, vive momentos propicios. ¿Por qué? Hamás acaba de, depende de la visión y de la percepción, ganar la enésima guerra contra Israel, de no perderla, de resistir, de provocar, de ser más incisivo, más proactivo, más peligroso para el enemigo sionista. Y por tanto para Hamás es un buen momento. Hezbolá es un actor que dentro de ese escenario de caos terrible, como el de Túnez en el Magreb, en Oriente Próximo tenemos a un país en descomposición como es Líbano, donde ya incluso se pasa hambre y donde esas imágenes magníficas que todos recordamos del país son historia. Hezbolá puede ganar puntos, igual que ha ganado puntos con la guerra en Siria. Ha tenido pérdidas en sus filas, pero también ha ganado en términos de prestigio, el referente del martirio, la posibilidad de ofrecer un asidero a la sociedad libanesa. Recordemos que los grupos islamistas y la ideología islamista tiene mucho de componente social y que los hermanos musulmanes, después de aquel terrible terremoto que hubo en el Cairo, fueron los que asistieron a los cairotas y no el régimen de Mubarak. Hezbolá, más pronto que tarde, será el paladín y el salvavidas de los libaneses. Y todo ello mientras sigue siendo un instrumento fundamental para que Siria salga adelante en términos de la perduración, por supuesto, del régimen de Bashar al-Assad. Y en Siria no ha desaparecido el Estado Islámico y, por supuesto, y esto es muy preocupante para todos nosotros, en Siria Al-Qaeda, lamentablemente, es una herramienta cuasi integrada en el paisaje. ¿Saben a qué me refiero? Me refiero a esas bolsas de islamismo radical yihadista que encontramos en Idlib y con las que juega la República de Turquía, que mueve hacia el Magreb para que combatan en Libia y que en suma está introduciendo en esa ventana de oportunidad que es caótica pero que para algunos parece tal, en la que entran actores como estos que no deberían nunca de entrar en una mesa negociadora o en una mesa de aceptación. Por tanto, Al-Qaeda normalizada o casi normalizada en Siria, el escenario de Irak es Siria-Irak en términos de Estado Islámico y en Oriente Próximo, por tanto, las cosas tampoco van bien. Volviendo al Magreb, ¿qué ocurre en el Magreb que nos debe de preocupar particularmente a los españoles? Nos debe de preocupar a los españoles, nos debe de preocupar evidentemente la dinámica marroquí, pero esa es otra cuestión. Pero es una cuestión que también tiene su incidencia en lo que respecta a la lucha contra el yihadismo. Fíjense ustedes que en Marruecos se están multiplicando en tiempos recientes las operaciones de la Brigada Central de Investigación Judicial, que forma parte de la Dirección General de Seguridad del Territorio, y que indican, si atendemos a los datos que se filtran a través de los medios de comunicación, que esa amenaza yihadista del perfil del Estado Islámico está activa en el territorio marroquí. Es decir, se desarticulan células con individuos motivados, con planes más o menos ambiciosos, a lo largo y ancho del territorio nacional marroquí.
Eso nos pone además en relación con un país, al igual que es el caso de Túnez, que en la dimensión del Magreb ha sido importante cantera para alimentar el proyecto califal. Este es un problema que no es un problema histórico, este es un problema presente y de futuro. ¿En qué sentido lo digo? Y estoy, por supuesto, llegando ya al final de mi intervención y engarzando con algunas de las líneas en las que se ha apoyado mi compañero Carlos Igualada en su exposición. Los emigrados, tanto de Túnez como de Marruecos al Estado Islámico, se contaron por varios miles, demasiados miles. Los que intentaron emigrar y no lo lograron, al menos para el caso tunecino, también se cuentan por varios miles, demasiados miles. En Marruecos, esa cifra más o menos cerrada que da el régimen marroquí de 1.500 y pico, 1.600 emigrados, es una cifra que tiene su dimensión en el territorio, es decir, en el territorio califal, donde aún perduran algunas de estas bolsas, en campos de detenidos como el Holk o el propio escenario de combate, aquellos que aún no han entrado en esos centros de detención, y por supuesto la dimensión de los retornados. Los retornados, tanto en el caso de Marruecos como en el caso de Túnez, son una realidad ya desde años atrás en movimiento. Es decir, hay personas que han vuelto y están en prisión, hay personas que han vuelto, entraron en prisión y han salido. ¿Qué es lo importante de los retornados? Que lo es para el Magreb, para Oriente Próximo y para nosotros. Es la semilla de dinamización terrorista que representan. Y ahí no hay ni fronteras de género ni fronteras de edad. Es, por tanto, para nosotros, sociedades abiertas y permisivas como somos las occidentales, una cuestión que tiene una dimensión de seguridad, pero que tiene enseguida, para muchos, antes que la otra, una dimensión humanitaria, pero es una dimensión en suma extremadamente peligrosa para nuestra seguridad presente y futura. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los retornados, y se ha dicho en la mesa, representan un peligro, estén dentro o fuera de la cárcel. En la cárcel son un peligro en términos de motivación y dinamización de individuos susceptibles de caer en sus redes. Y fuera de la cárcel, evidentemente, son un elemento de combate rodeado de un aura de leyenda y de prestigio. El último minuto que me queda es simplemente hacer una recapitulación de lo que les he transmitido. Verán que más allá de dar cifras y siglas, lo que he hecho es una aproximación geopolítica en la que vemos cómo tanto el Magreb como Oriente Próximo son escenarios donde la ideología yihadista y los actores yihadistas viven un buen momento, donde también otra dimensión del islamismo radical, que es tanto la chií de Hezbollah como la suní de Hamas, viven un buen momento. Ese buen momento además se adereza con la victoria en Afganistán, eso no lo perdamos de vista, y ese es un componente de la umma desde un punto de vista yihadista, eso va a dinamizar muchas cosas. Y por supuesto para el Magreb el peligro es el Sahel, por la presión que representa desde el sur, pero el sur de nuestro sur, el Sahel, es nuestra frontera avanzada, pero es el sur de nuestro sur, que es el Magreb. Y tanto el Magreb como el Sahel representan un foco donde el deterioro de la seguridad y el reforzamiento de la ideología yihadista y de los actores implicados representa una amenaza para la seguridad nacional de países como España y el resto de la Unión Europea. España con mayor motivo, porque no olvidemos que somos el único país con fronteras terrestres con Marruecos. Muchas gracias. Buenos días. ¿El micrófono funciona? ¿Sí? ¿No? Bueno, después en el coloquio los cambiamos y así no me hacen preguntas. Buenos días. En primer lugar,
Muchísimas gracias, Luis de la Corte, por invitarme un año más. Hace ya 5 años que no, 7 años, 6 años que no venía a este curso y volver a subrayar, Florencio, que para mí es un honor tremendo estar en un curso organizado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que hace muchos años, además de seguir atendiendo a nuestras víctimas y a sus familias, pues ha decidido mirar hacia afuera y ver que más allá de nuestras fronteras el terrorismo crece de una forma sorprendente. Y valga esta oportunidad para hacer un reconocimiento expreso a la memoria y a las víctimas de todo tipo de terrorismo, pero especialmente el terrorismo de ETA, y también un apoyo cariñoso y eterno a sus familias. Bien, yo creo, efectivamente, como decía Luis de la Corte, yo iba a hablar de yihadismo en África. Tampoco resisto muchas veces la tentación de abrir foco y hablar de yihadismo en otro escenario, pero mis dos grandes compañeros ya han hablado en líneas generales de yihadismo. Incluso me lo han puesto fácil porque han puesto las pautas para hablar de yihadismo en África. Carlos Igualada hace ya poco tiempo que no vemos. A mi binomio, Carlos Echeverría, hacía mucho tiempo que no le veía, y por tanto un honor, maestro, volver a coincidir aquí en el Escorial o en cualquier otro foro. Yo me estaba acordando ahora, oyéndole hablar, que en el año 2006 el profesor Carlos Echeverría me invitó a hacer un dossier en la revista Ejército sobre África. Y traigo a colación este dossier porque no hablábamos de yihadismo. No hablábamos para nada de yihadismo en el África subsahariana, en el África negra. Sí que si tuviéramos que haber hablado del Magreb, si lo hubiéramos hecho, pero no en el África subsahariana. Por tanto, han pasado apenas 15 años y estamos en un escenario tremendamente convulso y tremendamente infectado de un pretendido yihadismo. Y repito que 15 años en los que África estaba absolutamente carente de esta amenaza que ahora está tan pronunciada, ¿no? Antes de entrar, porque tampoco en estos 15 minutos tampoco quiero profundizar en exceso ni en los grupos ni nada parecido, sino llevarles a una cuestión que está muy en boga y muy en boca de todos, que es si la respuesta internacional, si lo que estamos haciendo en la comunidad internacional en el África subsahariana, en el Sahel, en Mozambique, que también lo ha nombrado Carlos Igualada, o en República Democrática del Congo, o en Somalia, está funcionando, ¿no? Porque creo que es la pregunta que flota en el ambiente cada vez que hablamos de yihadismo, ¿no? En África. A mí me gustaría 3 parámetros iniciales abriendo el foco al yihadismo, ¿no? Lo primero, es necesario subrayar que no estamos ante una amenaza vital. Muchas veces creemos que el yihadismo ha venido para quedarse, que es su pretensión. Pero creer que estamos ante una amenaza vital significa que no reconocemos que se puede erradicar, se puede neutralizar y podemos acabar con esta amenaza, ¿no? Yo soy... hasta ahora no habéis oído nada. Entonces, bueno, sí, vale, perfecto. Pues entonces continúo donde estaba, ¿no? ¿Sí? Más cerca, así, perfecto, gracias. Pues bien, como le decía, no estamos ante una amenaza vital, porque si fuera así, no articularíamos ningún tipo de respuesta. Hay que vivir con esto, como ahora la mosca de la tele, hay que vivir con esto y así va a transcurrir nuestra existencia, ¿no? Desde un punto de vista de alguien que conoce, aunque sea un aprendiz, pero que conoce el terreno, sería negar la existencia a millones y millones de africanos. Y me parece que no debemos situarnos en ese escenario, ¿no? Es cierto que estamos ante una amenaza que ha supuesto un cambio profundísimo en el escenario estratégico internacional. Eso es indudable y que incluso no llegamos a comprender qué es lo que está pasando, ¿no? No llegamos a comprender, y este es como segundo parámetro fundamental, que esto no tiene nada que ver con la práctica generalidad de los musulmanes. Que esto es una ínfima parte de los musulmanes que tienen una interpretación rigorista, excluyente y violenta de una religión como es el Islam, que tiene una visión apocalíptica del mundo, en la que pretenden enfrentar a los musulmanes, según ellos, los musulmanes de verdad, los que practican el salafismo, contra los infieles. Y en los infieles están todos, los musulmanes que no siguen esa doctrina y también el resto de las religiones o aquellos que no las practican, ¿no? Y esto no debe dar la dimensión de a lo que nos enfrentamos, una amenaza extremadamente difusa
Ya saben que la mascarilla y las gafas son enemigos eternos y estoy aquí hablando con la niebla de la guerra. No les veo ahora, pero por lo menos no tengo la niebla en los ojos, ¿no? Pues como le decía, es una amenaza extremadamente complicada. Extremadamente complicada porque entrar en el razonamiento de por qué un yihadista se convierte en yihadista, sobre todo en el espacio subsahariano, es extremadamente complicado. E intentar generalizar, cuando hablamos de yihadismo, el profesor Carlos Echeverría o Carlos Igualada han hablado del yihadismo en otros escenarios del mundo y no tiene absolutamente nada que ver. Y nuestro primer gran error es cuando intentamos generalizar, ¿no? Y por eso haré referencias en varias ocasiones al contexto donde se mueve el yihadismo, ¿no? Y tercer punto, y centrándome en lo que decía en el contexto, cuando uno mira informes como el Mo Ibrahim, que mide el estado de las sociedades en el mundo, los niveles de democratización, de crecimiento económico, de democracia, de incremento del Producto Interior Bruto, de desarrollo, cuando uno mira a estos países del África subsahariana, parece que nada ha pasado durante todos estos años. Parece que desde que se conformaron como entidades estatales, como estados, no han evolucionado y, por tanto, sus sociedades se ahogan en el subdesarrollo, se ahogan en la falta de expectativa de vida, y esta es la realidad donde se mueve o donde se expande el terrorismo yihadista en África. Y es importante decir también una cosa. África son 1.700 millones de habitantes, ahora ya incluye a todos, 850 millones son menores de 17 años. Y la mayoría de estos 750 millones de habitantes, o de jóvenes, están intentando labrarse sus vidas de una forma absolutamente normal, pacífica, sin abrazar ningún tipo de violencia. Y ya no solamente hablo del yihadismo. Pero le decía que los parámetros en los que se mueve y se contextualiza esta amenaza yihadista en el sur de África. Yo, desde el año 2003, estoy viajando por África, sigo siendo un eterno aprendiz, pero ya he estado en aproximadamente 15 países y he visto cómo estos parámetros que marcan la vida de las personas y de los jóvenes en África no han hecho más que deteriorarse. No hay una relación biunívoca entre el deterioro del nivel de vida y el desarrollo en África, por supuesto que no, con la expansión del yihadismo, pero sí hay que tener en cuenta este contexto. Y en cuanto a este contexto al que le refería de África, el yihadismo no surge en la nada y no surge de la nada. Surge en un espacio determinado y por eso es tan importante que cuando hablemos de yihadismo, como hacemos todos los que intentamos acercarnos a investigar el yihadismo, es conocer bien el espacio y el escenario en el que se mueve, ¿no? En África, en el África subsahariana, como ya han dicho mis compañeros, estamos ahora en la zona del mundo donde más rápidamente se ha expandido el yihadismo, y me refería a ello anteriormente, de todo el mundo. No solamente en términos de crecimiento de los grupos yihadistas, sino también en términos de amenaza o también en número de atentados a los que refería también Carlos. Una expansión que se ha pronunciado de una forma muchísimo más acentuada a partir del año 2017, donde las fuerzas de seguridad, convertidas siempre en objetivo, pero dejaron paso, lamentablemente, a que las poblaciones se convirtieran en las víctimas principales del yihadismo en el África saheliana. Y además después también se ha nombrado en el 2015 o 2 años antes, cuando salen los grupos filiales o los filiales o grupos aliados a Daesh, en este caso el Estado Islámico del Gran Sáhara, al que Carlos Igualada hacía antes referencia. Además, estos grupos yihadistas no solamente han potenciado y han aprovechado la situación en la que viven estas sociedades, sino que también han enfrentado o han utilizado en su propio beneficio el enfrentamiento histórico entre tribus, entre poblaciones, entre los fulanis, entre los pels, entre dos formas distintas de vida, y al final, por sus propios intereses, han sido capaces de atraerlo al contexto o al escenario yihadista. Y por tanto nos encontramos en un escenario de lucha ya de todos contra todos, donde hoy el yihadista, también lo decía Carlos Igualada, Carlos Echeverría, se une a una amenaza
que viene del exterior, que viene del Magreb, Al-Qaeda Magreb Islámico, convertida después a partir del año 2017 una amalgama de grupos filiales a Al-Qaeda. Pues bien, como decía, una lucha de todos contra todos. Hoy soy yihadista, mañana soy me dedico al crimen organizado, pasado estoy con los fulanes enfrentándome a los PERS, etcétera, etcétera. Por tanto, un escenario tremendamente complicado, que es a donde quiero llegar ahora, donde solamente las medidas en el ámbito de la seguridad no van a ser suficientes para neutralizar, para erradicar la amenaza yihadista. Y se lo estoy diciendo porque esto es un debate que está hace ya muchísimos años, ¿no? Y se te lo estoy diciendo yo, que soy un coronel del ejército, que podía abogar a porque la solución debe ser en el ámbito militar. Bien, y además también se ha dicho aquí que se expande de una forma incontrolada hacia el Golfo de Guinea desde el Sahel, Magreb, Sahel, Golfo de Guinea, que ha entrado con fuerza en la República Democrática del Congo y, por último, ha abierto un nuevo escenario de yihadismo en el África del Sur, en Mozambique, y que amenaza de una forma totalmente estentoria a expandirse por todo África del Sur. Por tanto, estamos viendo que si en el 2006, al que hacía referencia, nadie hablaba de yihadismo en África subsahariana, ahora estamos hablando del Sahel, del delta del Níger, estamos hablando del Golfo de Guinea, estamos hablando de la República Democrática del Congo, de Mozambique más al sur y de Somalia ya desde el año 2006. También hacía referencia cuando hablábamos en términos numéricos, lo decía Carlos Igualada, y les invito y agradezco una vez más al Observatorio Internacional de Estudio de Terrorismo de la excelente investigación que está haciendo sobre el yihadismo en el mundo entero y concretamente también en el África subsahariana. Y lo digo porque muchas veces nos dedicamos a mirar hacia afuera, buscando centros de investigación que nos apunten datos sobre el yihadismo y lo tenemos en casa, y además lo tenemos en casa con marca propia, con un respeto absoluto a todas las víctimas del terrorismo allí donde se produzcan, con lo cual, Carlos, como hago siempre, te invito a que sigas con este buen trabajo que estás realizando. Y en el prólogo de su anuario de este año me van a permitir leer literalmente, y también hacía referencia Carlos Echeverría, ¿no? Decía Cristina Gallac, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, la región del Sahel, considerada ya por muchos países y expertos internacionales como la nueva frontera meridional de la seguridad de Europa, es hoy uno de los mayores retos para la propia seguridad de España. Yo cuando hablamos en términos de seguridad, en términos de desarrollo, siempre utilizo una frase, ¿no? Que la seguridad y el desarrollo de África es la misma cara de la misma moneda que la seguridad y el desarrollo de Europa. Es imposible, como ya se ha dicho, desvincular unas seguridades de las otras. Bien, y ya para ir terminando y dar paso al coloquio, y disculpen por la brevedad en la exposición, pero es lo que se nos ha pedido. La pregunta que les hacía, ¿por qué nos cuestionamos todos que no está siendo suficientemente contundente o suficientemente eficaz la reacción internacional y la reacción regional y la reacción local contra el yihadismo? ¿Por qué si desde el año 2012 comienza en Somalia un poco antes, pero desde el 2012 en la zona del Sahel despliega una cantidad ingente de fuerza internacional, ¿por qué estamos hablando de expansión y de no retroceso del yihadismo? Dar respuesta a una pregunta como esta es prácticamente imposible, pero sí quería hacer unas cuantas reflexiones. Lo primero, no es cuestión de hacer más, sino preguntarse si lo que estamos haciendo es lo mejor. Hablábamos del contexto, hablábamos de estudiar la amenaza, y lo que tenemos también que estudiar es hablar, o que lo que tenemos también que hablar es analizar si la respuesta que estamos dando al yihadismo es la más correcta, porque la amenaza evoluciona y, por tanto, la respuesta también tiene que evolucionar. Cuando hablamos de las demandas de cualquier población, de cualquier lugar del mundo, siempre hablamos de tres principales demandas de una población. La primera es la seguridad. Cualquier ciudadano del mundo lo primero que demanda, aunque a nosotros nos resulte extraño creerlo, es la seguridad. Y cuando uno va a escenario africano, ya sea de conflicto o ya sea de conflicto tradicional o convencional o ya sea
Ahora el yihadismo lo primero que demanda la sociedad es seguridad. Nosotros podemos cuestionarlo lo que queramos, pero esto es una realidad absolutamente intangible, o tangible, perdón. Y por tanto, si hay un problema de protección de la población que exige seguridad a sus gobiernos, lo primero que habrá que atender es a medidas en el ámbito de seguridad. Sin embargo, aun siendo totalmente necesarias, no son suficientes, porque habrá que atender a la segunda demanda de cualquier sociedad, que es la prosperidad. La prosperidad no se construye tampoco a través del desarrollo, del mero desarrollo. No se construye, y perdonen la redundancia, construyendo puentes, construyendo carreteras, construyendo escuelas, construyendo hospitales, que también, pero hay que dar fundamentalmente expectativas de vida a las sociedades, para que al final no se vean tentadas para, en muchas ocasiones, abrazar muchos tipos de violencia, pero en este caso abrazar el yihadismo, algo que por otro lado es totalmente, lo ha dicho Carlos Echeverría, totalmente externo a la vida cotidiana del África subsahariana, a la vida cotidiana y a su forma totalmente laxa y totalmente abierta de entender el Islam. Y por último, la libertad, que es la tercera demanda. La libertad no la van a dar la reacción internacional, no la va a dar la comunidad internacional, la libertad a los pueblos africanos, la van a dar sus gobiernos. Y por tanto es absolutamente necesario que mejore la gobernanza, que mejore la estatalidad. Y ahora voy a hacerle un guiño a Luis de la Corte, que como él siempre ha dicho, donde haya un agujero de soberanía, el único que puede cubrir ese agujero son los Estados. La comunidad internacional estamos colaborando con los Estados, no estamos ingiriendo en los Estados. Y por tanto hay una responsabilidad primigenia de los Estados en crear las bases para que aquella parte del yihadismo que atiende a razones o a parámetros que nada tienen que ver con la religión islámica sean subsanados. Y por tanto, termino, tenemos que investigar cuando analizamos los parámetros que tenemos que desarrollar para neutralizar y erradicar esta amenaza. Lo primero que tenemos que profundizar en lo que estamos haciendo aquí, en el análisis, en el estudiar el contexto, estudiar profundamente la amenaza, desde aquí y desde allí, que ha sido uno de los grandes avances también de los últimos años. Y fundamentalmente los gobiernos tienen que atender, por un lado, a desarrollar su propia fuerza de seguridad. Nosotros podemos colaborar, pero no podemos suplantar la acción de los gobiernos. Hay que imponer en aquellos países, los propios gobiernos, sistemas judiciales y que impere el Estado de Derecho. Hay que atender a programas de desarrollo y hay que luchar también contra la financiación que sustenta el yihadismo en muchísimos de estos escenarios. Y, por tanto, solamente desde un enfoque integral que recoja todo lo que les he indicado, podemos empezar a vislumbrar el final de esta lacra yihadista que se entiende de una forma tan acelerada por el cercano. Muchas gracias, me he extendido como 7 minutos, como hago siempre, y ahora quedo a su disposición. Muchas gracias. Bueno, pues no tengo micrófono. Venga, toma este. Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes. Yo creo que han hecho un recorrido bastante amplio, si no por todo el mundo, porque en el tiempo del que disponían era prácticamente imposible, pero sí por las regiones más importantes. Profundizando en algunas cosas que se han señalado previamente, Carlos Igualada ha recordado cuáles son los distintos tipos de actores que componen el movimiento yihadista global, lo que desde hace tiempo se denomina movimiento yihadista global, pero que es un movimiento que ha ido cambiando enormemente en cuanto a el crecimiento de actores, a la preeminencia de unos sobre otros y, por supuesto, a los escenarios donde actúan, ¿no? Y ha señalado también algunos problemas que no son problemas exclusivos del escenario europeo, pero que sí preocupan particularmente en el escenario europeo, y me refiero concretamente a lo que ha señalado, que es muy importante,
lo que está ocurriendo en los entornos penitenciarios. Una cuestión de la que se hablará en una de las mesas que tendremos mañana cuando veremos cómo se está trabajando desde instituciones penitenciarias para tratar de prevenir e identificar a tiempo casos de radicalización y de reclutamiento con propósitos terroristas. Pero en todo caso el dato que Carlos Igualada señalaba es un dato muy preocupante, de la indicación sobre personas que han pasado por el entorno penitenciario o que han actuado dentro del entorno penitenciario, y eso se ha reflejado, por ejemplo, en el caso de España, en muchas operaciones yihadistas importantes en los últimos años que se han llevado a cabo con eficacia, por otro lado, por parte de instituciones penitenciarias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Carlos Echeverría ha hecho un repaso primero por la zona del Magreb, luego por parte de Oriente Medio, la parte más importante, pero no todo, porque si utilizamos un concepto amplio de Oriente Medio podríamos llegar incluso a Afganistán, pero se ha centrado en Magreb y en Oriente Medio, y ha señalado la importancia que tienen distintas cuestiones, la situación de distintos escenarios, el escenario de Libia, que es un escenario de un puzzle que está por recomponer y que es muy difícil de recomponer en el corto plazo, y donde Daesh no se ha disuelto, aunque no tenga la potencia que tuvo en su momento, ¿no? Podría añadir también Al-Qaeda ha estado siempre presente ahí, o los grupos afines y conectados con Al-Qaeda, ¿no? La situación en Túnez siempre es preocupante por la experiencia reciente en los años, en estos últimos años, la cantidad de elementos que ha proyectado, igual que ha pasado con Marruecos, como también ha mencionado el profesor Echeverría, y las tensiones a nivel estatal entre Marruecos y Argelia, que no son una constante, pero es cierto que no ayuda precisamente a la cooperación antiterrorista, ¿no? Lo cual es fundamental. Y en el caso de Oriente Próximo ha señalado la situación en Siria, donde hay un Daesh al que todavía se combate, y elementos vinculados a Al-Qaeda o influidos por Al-Qaeda en una parte muy importante y con mucha actividad de Siria, concretamente en la zona noroccidental, en la provincia de Idlib. Jesús Díez Alcaide ha hablado, y es la idea que más ha destacado, con toda razón, de las regiones, porque habría que decirlo en plural, las regiones del mundo donde efectivamente el yihadismo se ha expandido con mayor rapidez. La velocidad en la que se ha ido incorporando países y más países a la actividad yihadista en África, desde el Sahel para abajo, es verdaderamente asombrosa y desde luego muy preocupante en un escenario donde también ha señalado las motivaciones de las personas que se implican y se unen a esos grupos son muy diversas. Algunas son de carácter religioso, pero en otros muchos casos no son motivaciones de carácter religioso, aunque sirven de un buen pretexto. Y además hay conexiones evidentes con una actividad criminal organizada que tiene una capacidad enorme para erosionar a estados que en sí mismos son enormemente débiles. Y eso plantea, ha dicho, problemas, plantea dudas bien fundadas sobre si la respuesta que se está dando, el modo en que se está actuando en esos escenarios para tratar de contener y de reducir la amenaza, es no tanto si es adecuada o no, si es suficiente. No hay que incorporar más elementos más allá del elemento de seguridad, que obviamente es imprescindible. Bueno, ese es un poco el marco, y ahora tenemos todavía unos minutos, al menos unos 15 minutos, para debatir, plantear preguntas o plantear cualquier cuestión relacionada con los temas que se han debatido aquí. Así que tienen ustedes el turno. Veo un montón de manos alzadas, pero por debajo. Florencia. Gracias. Son muchos los saharauis implicados en actividades yihadistas.
¿hay algo de cierto o es pura propaganda interesada marroquí? Y una segunda pregunta para el coronel Díaz Alcalde. La caída de Gaddafi, provocada por la intervención occidental, ha dejado un país sin gobierno, sin estructura de Estado, donde han florecido las milicias, donde han florecido las bandas, con unos arsenales inmensos descontrolados. Una doble pregunta. ¿Eso había que hacerlo o ha resultado un error estratégico? Y en segundo lugar, ¿qué influencia ha tenido la desaparición de una estructura de poder en Libia en el afloramiento de todos los grupos yihadistas del Sahel? Muchas gracias, Florencio, por tu pregunta. Bueno, es en buena medida propaganda marroquí. Ya lo era en 2002, porque recordemos que cuando periodistas marroquíes preguntaron al entonces secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld, en Fez, si no me equivoco, una pregunta dirigida en el sentido de tratar de hacer la amalgama entre el Polisario y los yihadistas, él contestó con mucha rotundidad que esa pregunta no venía al caso y ni tenía sentido alguno. Hoy, 20 años después, alguien podría decir, bueno, las cosas como van a peor en la región, pues igual algo de eso hay, ¿no? Y Marruecos, con sus herramientas de información, trata efectivamente de llevar a su terreno el tema. Ha tenido la suerte de que el emir del Estado Islámico del Gran Sáhara sea un individuo nacido en el Ayun, pero más allá de eso, y aunque evidentemente yo no estoy contestando con la autoridad de una persona que está allí viviendo y viendo los movimientos, ¿no? Pero si hacemos un análisis utilizando las herramientas del conocimiento y aplicando el sentido común, en la dimensión del Sáhara Occidental, bajo control del Frente Polisario, que ya sabemos que es ese margen oriental, más los campos de Tinduf, porque evidentemente Marruecos se supone que controla la zona ocupada del territorio. No existe ese flujo y ese dinamismo y esa posibilidad para que las gentes se muevan de un lado para otro y acaben entrando en dimensiones como estas. Ahora bien, dicho esto, tampoco hay que ser estáticos en el sentido de que es una zona en acelerado proceso de deterioro de su seguridad. Es decir, el conflicto del Sáhara está en un momento complejo en el que parece que hay incluso escaramuzas, el alto el fuego ya el Polisario consideró que es historia, Marruecos ha lanzado el órdago que ha lanzado para que la marroquinidad del Sáhara sea asumida por el mayor número posible de actores. Y Tinduf es un escenario evidentemente de frustración, de profunda frustración, porque ahí ya se acumulan 2 generaciones de personas que no han encontrado el horizonte que esperaban encontrar, los padres y los abuelos. Entonces, frustración claro que hay. Pero dicho esto, es lo que es un enorme campo de refugiados en suelo argelino y en una de las vilayas argelinas mejor controladas del país, en un momento además de creciente tensión entre Argelia y Marruecos, y por tanto los flecos, y termino con ello mi reflexión, es una reflexión en voz alta y gracias Florencio por la pregunta. Por un lado porque tenemos que tener mucho cuidado con las manipulaciones, y Marruecos es parte muy interesada en el tema, y por otro porque tenemos que jugar evidentemente pues, con los elementos que explican un escenario concreto y no caer en fantasías. Ahora, el deterioro del Magreb y del Sahel es evidentemente un escenario que llevará, entre otras cosas, si sigue al ritmo que va, a que haya cada vez más actores que busquen sus expectativas en dimensiones que no sean las que ofrecen los estados. Es decir, lo que nos ha explicado Jesús y que pasa hoy en día y que es una tragedia y que Boko Haram es un motor de empleo para muchos jóvenes en Nigeria y en Níger y en Burkina, pues que acabe ocurriendo también en lugares más próximos a nosotros y aparentemente más estables como son países como Marruecos y Argelia. Ojalá no lleguemos a ese momento,
pero la evolución evidentemente no es prometedora. Gracias. Muchas gracias, Florencio. Por decirlo brevemente, la caída del régimen de Gaddafi fue la espita que encendió la pólvora del yihadismo en el Sahel. Así de rotundo, ¿no? Es el escenario que tenemos ahora mismo en el Sahel e incluso en Mozambique no se podría explicar sin lo que ocurrió en Libia en el año 2011. Referías que si había sido un error estratégico la reacción internacional que provocó finalmente, aunque no era su objetivo, la caída del régimen de Gaddafi. Yo siempre digo que Libia es el paradigma de lo que yo siempre subrayo, que hay que analizar profundamente la respuesta que se va a dar a un problema, porque si al final no analizas bien las consecuencias que puede tener esa respuesta, pasa lo que pasó en Libia en el año 2011. No sé si calificarlo como un error estratégico, pero sí fue una respuesta cargada de errores estratégicos, muy cargada de errores estratégicos, porque no se fue capaz de lo que decimos los militares, de diseñar bien o de fijar bien cuál era el estado final deseado. Porque la consecuencia directa fue el derrocamiento de un Estado, el colapso total de un Estado, y todos coincidimos en que el yihadismo donde mejor se expande, se mueve y crece es cuando reina la inestabilidad, el caos estatal, no hay Estado, etcétera, etcétera. Sin duda, solamente por dar algunos datos, que los Tuareg, que era la guardia pretoriana del dictador Gaddafi, expoliara, porque era el único que sabía dónde estaban los arsenales de armamento de Gaddafi, expoliara ese armamento y se fuera con él al norte de Mali, a la zona al norte de Mali, lo que los Tuareg llaman Azawad, fue fundamental para que se generara una nueva revuelta tuareg. Lo que pasa es que el escenario había cambiado y se encontraron, y ahora ya hago relación a lo que decía Carlos, se encontraron en el norte de Mali un refugio yihadista que procedía de Argelia, que donde el AQMI, Al-Qaeda del Magreb Islámico, se había hecho fuerte, y no iban a permitir que los tuaregs se hicieran con una zona que ellos ya empezaban a considerar suya y que estaban haciendo además un esfuerzo tremendo entre las sociedades para que calara el salafismo mezclado con muchísimas de las cosas que ya hemos hablado, ¿no? Y por tanto, como vemos, la mayoría son vasos comunicantes. Es imposible vislumbrar este escenario que les ponía en pantalla, tan desgraciadamente lleno de colores, que representan el nivel de la amenaza, sin considerar que la caída del régimen de Gaddafi, que el desmoronamiento del Estado de Libia, del que ahora, como dice Carlos, se está empezando a recuperar, veremos hasta dónde puede conseguirlo y esperemos que lo consiga, es imposible desligarlo de la situación ahora mismo en el Sahel. Y exactamente igual ahora es imposible neutralizar la amenaza yihadista en el Sahel y más allá si no se estabiliza Libia y todo el Magreb. Ya está. Muy bien. Pues se lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente, y ahí está en el mapa de mi buen amigo Jesús, la Vilaya al-Sina, que es la primera provincia del Estado Islámico que fue activada, en ese mapa en el que la geopolítica yihadista iba a dominar el mundo y iba empezando escalón a escalón por escenarios propicios que se transformaban en vilayas, en provincias. La Vilaya al-Sina sigue siendo una realidad en el sentido de desafío a la autoridad del Cairo, del desafío a la autoridad diario, a la autoridad del Estado egipcio. En el Sinaí hay desde antiguo toda una serie de debilidades, de contradicciones, de problemas que el Estado Islámico ha sido capaz de canalizar en su beneficio. Ha llevado adelante un esfuerzo bélico potente, aprovecha las debilidades que tiene el Estado egipcio para hacerse con el control de ese territorio y hoy por hoy sigue siendo
en términos de terrorismo yihadista, el rincón más dañado por el terrorismo yihadista en suelo egipcio. Hablando de un Estado que tuvo que enderezar la situación. Recuerden el golpe de al-Sisi, después de un año de gobierno islamista, de gobierno de Mursi, después de un año de caos, en el que la seguridad nacional se desmoronó y la seguridad nacional, particularmente en la península del Sinaí, se desmoronó aún más, y cuando los islamistas tenían 2/3 del Parlamento, hermanos musulmanes más salafistas, ese daño hecho en ese año, es decir, el enraizamiento aún mayor del actor terrorista en el Sinaí, que eso es 2012, a caballo entre 2012 y 2013, hoy casi una década después sigue siendo una asignatura pendiente. Además, no olvidemos que es un escenario complejo, porque ahí es la vecindad también, tanto con la Franja de Gaza como con Israel. Entonces, el Estado Islámico, y se lo agradezco mucho, porque de ese recorrido usted decía exhaustivo, pero no lo ha sido tanto. Me he centrado en algún escenario, pero hay efectivamente escenarios que conviene que no se pierdan de vista, y es lo bueno del coloquio con las preguntas como la que usted ha hecho. Así que muchas gracias. Hombre, no me faltaba. A continuación de lo que ha dicho Carlos, y en relación a Wilayat Sina, es cierto que yo creo que hay un momento de inflexión en cuanto a lo que es la evolución del grupo, que es octubre de 2017, cuando se da un atentado en una mezquita en la que son asesinadas más de 300 personas. Y a partir de ahí yo creo que el gobierno actual de al-Sisi se dio cuenta de que la amenaza, quizá además de combatir a los hermanos musulmanes, como ha ido haciendo durante todos estos años, era realmente el yihadismo, que hasta entonces yo creo que no se consideraba como una amenaza exponencial. Y a partir de ese momento se redoblaron los esfuerzos en lo que es la lucha antiterrorista, hasta el punto de que ahora mismo Wilayat Sina ha perdido gran parte de su capacidad, sobre todo en el Sinaí, y lo que ha motivado esto, la persecución hacia el grupo, es que se hayan desplazado muchos de los combatientes de la península del Sinaí hacia el Cairo, intentando huir de esta lucha antiterrorista. Y así se entiende el hecho de que durante los últimos 12 meses, 18, se hayan comenzado a producir algunos ataques de forma esporádica en el Cairo, protagonizados por simpatizantes o integrantes de Wilayat Sina. Entonces es interesante, a raíz de todo lo que ha comentado él, y el entender cómo está evolucionando la situación hasta el momento actual, y la amenaza que sigue siendo y que lo seguirá siendo en los próximos años de Wilayat Sina y del Estado Islámico en Egipto. ¿Cómo valora usted como analista la labor del proyecto Garsi Sahel que lidera la Guardia Civil Española, y en qué medida nos ha dado algunas también enseñanzas de cómo tiene que ser esa asistencia internacional, ese apoyo internacional a los gobiernos locales? Bueno, pues no sé si me oyen con micrófono, estamos haciendo aquí un baile. Muchísimas gracias por la pregunta, lo valora de una forma muy positiva porque es una historia de éxito. Cuando me refería, hemos todos dado algunos parámetros, pero hemos pasado por todos ellos de una forma muy rápida, ¿no? Y me refería al final de que es fundamental que las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y sistemas judiciales en cada uno de estos países. Y es a lo que se dirige fundamentalmente el proyecto Garsi Sahel, que, como ha dicho, era una iniciativa de España y que lidera España a través de la Guardia Civil. Porque ellos están atendiendo a la formación de las gendarmerías en estos países, que son fundamentales. Estamos intentando formar, por un lado, a Fuerzas Armadas y, por otro lado, a través de misiones de carácter civil, que algunas se ven en pantalla, aunque sea desde lejos. Esta transparencia se las dejaré, con lo cual, si quieren llevárselas, se la llevan, porque estamos, por un lado, formando a Fuerzas Armadas, por otro lado, formando a Fuerzas de Seguridad y, al mismo tiempo, creando sistemas judiciales. En eso es lo que he dicho, que la respuesta tiene que ser obligatoriamente integral para que sea efectiva y que cuente con el apoyo de los gobiernos locales, que siempre nos olvidamos muchas veces de esta parte, de esta incógnita fundamental de la ecuación. Y, por tanto, siendo la policía de cercanía con la población,
es fundamental que tengan unas fuerzas de seguridad plenamente formadas, y tanto unas como otras, todo el aparato de seguridad de todos los países, que la población les sienta como verdadero aparato de protección hacia la población. Y esto es lo que fundamentalmente, o una de las misiones fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Lo que está siendo hoy la bandera de la Unión Europea, a través de las misiones civiles y a través de las misiones militares. Seguridad en todo su espectro, pero además también la Unión Europea convertida, y perdóneme porque así ya saco un poco de bandera de la Unión Europea, fomentando de una forma importantísima el desarrollo, fomentando también la gobernanza a través de otras instituciones como la Alianza por el Sahel o la Coalición por el Sahel, que además España tiene un amplio protagonismo. Por tanto, resumiendo a la pregunta que me hacía, la operación Garsi hoy en día, que cada vez se extiende más por el Sahel, está siendo un éxito importante y que se está materializado en la formación de las gendarmerías locales. Bueno, a mí me vas a permitir una cosa, una última cosa, porque lo van a entender que es absolutamente obligado. Hoy por primera vez está mi madre en sala escuchándome, ¿no? Después de tantísimos años hablando, ¿no? Así que permítame darle las gracias, madre, por todo lo que has hecho por mí, aunque esto sea salirse un poco de contexto, pero ahí queda. Gracias, madre.